Buen día, vamos a comenzar con otro nuevo video, esta vez un video sobre trigonometría, específicamente vamos a hablar de las razones trigonométricas y sus aplicaciones al resolver algunos triángulos rectángulos. Antes tenemos que conocer el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras habla básicamente de un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tiene ángulo recto. Entonces, en un triángulo con un ángulo recto tenemos los catetos, que serían como los lados más cortos, y también tenemos la hipotenusa C, que es el lado más largo. Entonces, en un triángulo rectángulo básicamente tenemos una formulita que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, este al cuadrado más este al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cierto? Es una fórmula, creo, bastante conocida y nos sirve para hallar ya sea la hipotenusa o los catetos en un triángulo rectángulo. Aquí tenemos unas fórmulas equivalentes. Si queremos hallar la hipotenusa, pues despejando de aquí c, obtenemos que c es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Si por otro lado queremos hallar alguno de los catetos, por ejemplo a, entonces al despejar a de esta fórmula de acá, obtenemos que a es la raíz de c cuadrado menos b cuadrado. Y si queremos hallar el otro cateto b, pues b sería entonces la raíz de c cuadrado menos a cuadrado. Un ejemplo podría ser, digamos que b sea 5 y que c sea, por ejemplo, 7. Entonces, como tenemos tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto, uno de los catetos, entonces para hallar el otro cateto podríamos utilizar esta fórmula. Entonces A sería igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, o sea 7 al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, 5 al cuadrado. O sea que A sería la raíz de 7 al cuadrado, que es 49, 5 al cuadrado, que es 25, y 49 menos 25 sería raíz de 24. Entonces el otro cateto sería igual a la raíz de 24. Listos, así se podría utilizar entonces el teorema de Pitágoras. Ahora sí vamos a definir las razones trigonométricas. Consideremos entonces de nuevo un triángulo rectángulo y vamos a definir este ángulo como teta, este ángulo de acá. Y si ese es el ángulo, entonces este cateto se va a llamar cateto adyacente, porque es el que está como más cercano al ángulo teta, mientras que este se va a llamar el cateto opuesto porque es opuesto a teta, y pues la hipotenusa. Entonces las razones o relaciones trigonométricas relacionan ángulos y lados en un triángulo rectángulo, en principio. Por ejemplo, el seno de este ángulo se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listos? El coseno ya sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y después tenemos las inversas o los inversos multiplicativos de cada uno de estos. Por ejemplo, la cosecante es el inverso multiplicativo del seno. Es decir, si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo mismo pasa con secante, que es el inverso de el coseno. Como coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces secante es hipotenusa sobre adyacente. Y la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente, o sea, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente
y por lo tanto cotangente de teta sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bueno, entonces cada ángulo tiene sus razones trigonométricas. Digamos que la mayoría de las razones trigonométricas debemos hallarlas con calculadora. Sin embargo, pues hay algunos ángulos en donde sí se puede hallar algunas de estas razones trigonométricas manualmente sin el uso de calculadora. Entonces uno de esos ejemplos es el ángulo de 30 grados. O sea, el ejemplo 46 dice hallar las razones trigonométricas de θ igual a 30 grados sin el uso de calculadora. Bueno, entonces si no podemos utilizar calculadora, por ejemplo, en el momento que se crearon estas razones trigonométricas, pues ¿cuál era el método para hallar esas razones trigonométricas? En principio, como les dije, algunas razones trigonométricas se pueden hallar simplemente pues con geometría elemental. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo y el ángulo es 30 grados, pues para hallar sus razones trigonométricas tendríamos que hallar A, B y C. Cabe aclarar que pues las razones trigonométricas no cambian si el triángulo es más grande o más pequeño. Solamente dependen de la abertura. Es decir, si tenemos un triángulo como estos, con un ángulo de 30 grados, pero más grande o más pequeño, entonces las razones trigonométricas van a ser las mismas. Entonces nuestro primer paso sería como fijar el tamaño. Fijemos un tamaño, o sea que yo le puedo dar un valor cualquiera, por ejemplo a C. Con eso fijo el tamaño del triángulo. Es usual que le demos un valor a la hipotenusa, el que queramos. Le voy a dar el valor 1, pero digamos que podría ser cualquier valor. Si yo quiero que C sea 5, también se puede hacer, sería un triángulo más grande, pero como les dije, las razones trigonométricas no deberían cambiar. También se sabe que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo suman 180, y entonces por eso este ángulo de acá debe ser de 60 grados para que al sumar todos los tres ángulos internos nos dé 180 grados. Bueno, entonces, ¿cómo hallaríamos manualmente las razones trigonométricas de 30 grados? Lo que vamos a hacer es coger este triángulo de acá y vamos a hacer una copia aquí abajito. Algo así. ¿Listos? Como que hacemos, reflejamos el triángulo abajo y obtenemos esta figurita de acá. ¿Listos? Aquí tenemos entonces que C listos. Entonces el C, miren que lo fijamos como C igual a 1. Después hacemos nuestra copia, hacemos el reflejo de ese triángulo. Y el triángulo total que obtenemos tiene tres ángulos iguales. Miren acá, este ángulo es de 60, este ángulo tiene que ser de 60 y este también. Y si tenemos tres ángulos iguales, pues los lados serán iguales. Eso quiere decir que este lado de acá, todo este lado, o sea, todo este lado tiene que ser igual a 1. Y como todo ese lado es igual a 1, pues este lado de acá, o B, que es simplemente la mitad de este lado, pues sería igual a 1/2, ¿cierto? O 0.5.
Entonces, miren que ya tenemos C, tenemos B y solamente falta hallar A. Pero A es el cateto de un triángulo rectángulo. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras para hallar ese valor. Entonces, por teorema de Pitágoras, A, que es un cateto, sería la raíz del cateto al cuadrado, de la hipotenusa al cuadrado, perdón, menos el cateto al cuadrado, que sería un medio al cuadrado. Entonces A sería igual a la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, un medio que sería, un medio al cuadrado, perdón, que sería un cuarto, y 1 menos un cuarto sería 3 cuartos. Y raíz de 3 cuartos sería igual a raíz de 3 sobre raíz de 4. Raíz de 3 lo podemos dejar así, mientras que la raíz de 4 sí podemos decir que es 2. O sea que ya tenemos A, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces ya tenemos todo para hallar nuestras razones trigonométricas. Aquí tenemos entonces nuestro triángulo. Seno de 30 grados sería entonces, recuerden que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí tenemos nuestro ángulo, el cateto opuesto sería este, o sea un medio, y lo dividimos sobre la hipotenusa, que es 1, o sea que seno de 30 sería un medio. Ahora, coseno de 30 grados sería cateto adyacente, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2 sobre 1, y esto nos da raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de 30 grados sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, un medio sobre raíz de 3 sobre 2. Si aplicamos la ley de extremos y medios, esto nos daría raíz de 2 sobre 2 raíz de 3, o sea 1 sobre raíz de 3. Bueno, pongámoslo por acá. 1 sobre raíz de 3. ¿Listos? Ahora la cosecante de 30 grados, que es lo contrario del seno, ¿cierto? O sea, ya sería no opuesto sobre hipotenusa, sino hipotenusa sobre opuesto. O sea, 1 dividido entre un medio, que si aplicamos acá extremos y medios nos daría 2. La secante de 30 grados sería 1 sobre raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Porque es lo contrario del coseno. Entonces sería como 1 dividido entre raíz de 3 sobre 2, o sea 2 sobre raíz de 3. Y por último, la cotangente de 30 grados sería igual a lo contrario de la tangente, o sea, raíz de 3 sobre 2 dividido entre un medio. Aplicando ley de extremos y medios daría como 2 raíz de 3 sobre 2, que es igual a raíz de 3, y ahí hemos obtenido entonces las razones trigonométricas para 30 grados sin el uso de calculadora. En la práctica uno no halla las razones trigonométricas de esta forma porque nos toma mucho tiempo. Entonces nosotros utilizamos simplemente la calculadora para hallar las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Eso sí, pues si el ángulo está en grados, la calculadora tiene que estar en grados, y si la calculadora está en radianes, perdón, y si el ángulo está en radianes, la calculadora debe estar en radianes. Entonces, de aquí en adelante lo vamos a hacer así, es decir, vamos a hallar las razones trigonométricas de cualquier ángulo
utilizando la calculadora. Entonces, en principio, estas razones trigonométricas se utilizan para hallar ya sea ángulos o lados de un triángulo rectángulo. Un ejemplo podría ser solucionar este triángulo ABC que tenemos en la figura. Solucionar un triángulo es hallar eh, todo lo que falta, o sea, todos los lados que faltan y los ángulos que faltan. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo quiero hallar A, podríamos utilizar el seno de 30, es decir, seno de 30 es igual a A sobre 12, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que obtengamos o planteemos más bien una ecuación en donde yo tenga una sola variable para poder despejar, ¿sí? El seno de 30 lo conocemos, lo podemos hallar con calculadora o aprovechemos que aquí acabamos de hallar el seno de 30 y podemos decir que seno de 30 es igual a un medio. Entonces un medio sería igual a A sobre 12 y hacemos un despeje de A. Para despejar ese solamente pues tenemos que pasar el 12 a multiplicar, o sea que 12 sobre 2 es igual a A, con lo cual A sería igual a 6. Claro, uno podría decir, no, pues hagámoslo con tangente. Entonces la tangente de 30 sería igual a sobre B, ¿cierto? Opuesto sobre adyacente. Pero al plantear esta ecuación tenemos dos incógnitas A y B. Y la idea es que solamente sea una incógnita. Por ejemplo, para hallar B yo podría utilizar el coseno. ¿Sí? El coseno de 30 sería igual a B sobre 12. Y miren que esta sí es una ecuación con una sola variable. Entonces podríamos pasar el 12 de una vez a multiplicar allá, o sea 12 por coseno de 30 grados es igual a B. Y ahora con calculadora hallamos el coseno de 30, aunque pues aquí lo tenemos, ¿no? Coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2, o sea que sería 12 por raíz de 3 sobre 2 es igual a B. Y entonces B sería, aquí podríamos dividir el 12 con el 2 y nos daría 6, o sea 6 raíz de 3, que si lo aproximamos con calculadora sería algo así como 10,39 aproximadamente. Entonces ya hallamos B, ya hallamos A, quizás lo único que falte hallar sería este ángulo, pero simplemente utilizando el hecho de que la suma de los ángulos internos de un ángulo siempre es 180, entonces pues se puede decir que este ángulo es de 60 grados como lo hicimos previamente. Y hemos hallado entonces todo lo que faltaba del triángulo. Como último ejemplo vamos a ver una aplicación. Dice, un árbol proyecta una sombra de 532 pies de largo. Entonces miren acá nuestro árbol y la sombra que proyecta, que es de 532 pies. Y la idea es hallar la altura del árbol si se sabe que el ángulo de elevación del Sol es de 25,7 grados. Entonces acá tenemos, si observamos la figura, pues tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Dibujemos nuestro triángulo rectángulo. Ahí está. Y entonces miremos qué datos tenemos.
Entonces tenemos nuestro ángulo de 25,7 grados. Tenemos un cateto que mide 532 pies, que serían la sombra. Y tenemos nuestra h, que es lo que queremos hallar, la altura del árbol, ¿cierto? Entonces acá sí podríamos utilizar la tangente. O sea, la tangente de 25,7 grados es igual a opuesto, ¿cierto? Sobre adyacente, que sería 532. Después despejamos h pasando el 532 a multiplicar. Es decir, 532 multiplicado por la tangente de 25,7 grados, esto nos da h. Y ahora vamos a hallar esa tangente por medio de la calculadora. Entonces, la tangente de 25,7 sería igual a 0, pongámosle 4813 aproximadamente. Y ahora eso lo multiplicamos por 532. Y entonces 256,034 es igual a h. Entonces la altura del árbol pues acá sí ya tenemos que colocar las unidades, ¿cierto? De esa cantidad. Entonces la altura del árbol es de 256,034 pies. ¿Listos? Bueno, espero que les haya servido este video. Nos veremos entonces en un siguiente video. Muchas gracias.